Molt bona tarda a tothom, benvinguts a las jornadas enredadas, bienvenidas todos al CCB. Es un enorme placer como director del CCB darnos la bienvenida al inicio de las jornadas enredadas y compartir esta mesa con mis queridos Lucía Casani y Frank Quiroga. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos y por tantas aventuras compartidas. Bueno, conocéis el CCB, conocéis nuestra misión, nuestro espíritu, sobre todo de institución abierta, institución pública en el sentido más amplio de la palabra. Y nada, es para nosotros realmente un honor estar aquí con todas vosotras aprendiendo de vuestros proyectos y buscando hilos de conexión para seguir enredándonos. Le paso la palabra ahora a Lucía. Vale. Pues muchas gracias, Judith. La verdad que siempre es un placer volver al CCCB y de verdad muchas gracias por ofrecernos este espacio y siempre tan buenas colaboraciones. Y nada, bueno, realmente voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la Fundación. Para los que no conozcáis la Fundación Daniel Irina Carasso, somos una fundación familiar donante. Empezamos hace 15 años en Francia y hace 11 años en España a desarrollar dos líneas de trabajo fundamentales que son trabajamos en torno a la alimentación sostenible, promoviendo una alimentación sana y saludable para todas las personas y también con los ecosistemas, y trabajamos pues, en todos los niveles de la cadena de producción, apoyando desde proyectos de agroecología, cooperativas, pasando por supermercados, hasta también pues, el consumidor final. Ahora estamos también intentando hibridar cada vez más con la otra de nuestras líneas, que es el arte ciudadano, desde la cual apoyamos proyectos que entienden el arte como una herramienta fundamental para la transformación social. Desde ahí pues, trabajamos con temas como la mediación cultural, los derechos, la democracia, la participación ciudadana, la educación, la unión del arte y la ciencia, el apoyo a proyectos artísticos ciudadanos. El tema del ciudadano, bueno, yo creo que aquí en el CCCB también se entiende muy bien esa idea, pero sí que viene un poco de un concepto un poco más francés, ¿no? Yo creo que en España a veces no se entiende tanto, pero es esa idea, ¿no? de un arte para todos, ¿no? Un arte para la comunidad. Y dentro de esta línea de arte ciudadano, pues impulsamos hace ya unos años, en 2018, me acaba de recordar Fran, este proyecto Concomitentes, que inspirándonos, ¿no? en una iniciativa que ya ocurría en Francia y que de hecho apoyaban nuestros colegas franceses, que eran los Nouveaux Commanditaires, y pensamos que era un proyecto fundamental y que respondía completamente a nuestros objetivos y que necesitábamos ponerlo en marcha en España, ¿no? Han sido ya 7 años. Y creo que podemos decir que ya es un proyecto consolidado, que ya tenemos muchas concomitancias que han ocurrido y muchas por ocurrir que están en marcha. Y bueno, yo creo que sin más le dejo la palabra a Fran para que nos cuente un poquito más lo que tiene entre manos. Muy bien, pues muchas gracias a todas, también a todas vosotras por acompañarnos. La verdad que es un gusto estar en este espacio porque de alguna manera si organizamos estas jornadas es porque necesitamos también que haya un público que sea cómplice y de alguna manera generar este enredo también con vosotras. Es el único objetivo que tiene también este encuentro, ¿no? De alguna manera situamos también por qué enredarnos. Para mí uno de los grandes investigadores en los últimos años es Merrick Seilrick. Él habla de las vidas, de la vida oculta de la red oculta de la vida, y él habla de esas vidas enredadas, ¿no? Es en torno al ámbito de las setas, y es como esas setas que vemos luego cómo hay un enredo que es en ese subsuelo, cómo se atraviesan esos vínculos entre esas setas y esos árboles que generan esa micorriza, ¿no? De alguna manera, en ese enredo es donde se trama toda la vida, porque la vida lo que pone en valor, esta idea de las vidas enredadas, es que no puede haber una vida única, separada y aislada del resto, sino cómo estamos en un constante entramado de relaciones y vínculos entre unas y otras, ¿no? Frente a esta imagen de ese ser individual que todo puede y todo lo consigue, vemos que es falso y que la vida es necesaria de enredarse y que tenemos que tramar complicidades unas con otras, ¿no? Y de ahí es el objetivo de hacer esta jornada enredada, que parte de esta teoría
teoría de estas vidas enredadas, que no es tanto una teoría, sino una realidad, es la necesidad de vivir juntas y juntos, y cómo podemos construir entre todas, ¿no? Pues mundos mejores, comunidades más cohesionadas, comunidades mucho más inclusivas, porque de alguna manera hará que el mundo, bueno, pues merezca un poco más ser vivido, ¿no? Y no lo hacemos solas, ¿no? Y de ahí que nos encontremos en este espacio, y de ahí también agradecer al CCB y a todo el equipo del CCB por esta compañía y por ser capaces de enredarse también, bueno, con todo el equipo de concomitentes, que creo que ayudó a que tengamos, bueno, pues esta jornada y sentirnos tan acogidos, ¿no? Y a la vez también a la propia Fundación, porque sin la capacidad de la Fundación y ese apoyo a todos estos proyectos de concomitentes, no sería posible la asistencia de concomitentes. En sí, aunque ya situó brevemente Lucía, el trabajo de concomitentes, como ya decía, nace de una idea, ¿no?, de François Hertz, de un artista belga en 1990, que tenía interés o una vocación por democratizar el arte, que fuera la ciudadanía la que pueda comandar una obra de arte, que no sea la directora de un museo, que no sea un burgués quien comanda la obra, sino que sea la propia ciudadanía la que hace esa función. Tengo este problema, quiero que un artista desarrolle una obra de arte partiendo de este problema. En esa simpleza que pueda haber, en ese proceso, en esa metodología, que lo que hay es una comunidad con un deseo, se genera un proceso participativo para profundizar en ese deseo, eso genera un encargo y un artista desarrolla una obra de arte partiendo de ese encargo. Esa simpleza, de alguna manera, encierra toda una complejidad de negociaciones, de posibilidades, de aspiraciones, de dudas, de inquietudes y, sobre todo, ¿no?, un anhelo de mejora de aquella problemática a la que se sentía apelada esa comunidad, ¿no? A mí me gusta decir, también pensar, ¿no?, como concomitentes no solo está al servicio de la creación de unas obras de arte, sino como sobre todo está al servicio del agenciamiento ciudadano. Es decir, nuestra contribución es a decir que las comunidades pueden luchar por aquello que les preocupa y aquello que les molesta, y que está en manos de las comunidades lograr conseguir aquello que les preocupa. Y esto es parte de lo que vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar de gente loca, emocionada, que quiso luchar porque el Mar Menor, en aquel contexto, se convierta en una entidad de personalidad jurídica, cosa que para muchos era inviable, y lo consiguieron, ¿no? Entonces estamos viendo cómo es posible en esa lucha conseguir aquello que sueñas. Y sobre todo, nosotros lo que tenemos es que lo hacemos con el arte, entonces ya es una maravilla absoluta, ¿no? Porque de repente tienes esa fantasía que te permite volar, que te permite soñar, que te lleva hacia otros lugares, entonces una joyita, ¿no?, una gran oportunidad que tenemos de acercar y vincular más el arte con la vida, ¿no? Y cuando eso ocurre, ¿no?, yo creo, la vida y el arte, ¿no?, se hace mucho más, ¿no?, rica, compleja e interesante, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese era el objetivo de estas jornadas enredadas, que a la vez nuestro objetivo es que estas jornadas se repliquen año tras año en diferentes emplazamientos y con objetos de estudio diferentes. En este año lo que nos apela es la idea de decidir el mar, pero que sigamos, ¿no?, tramando estas jornadas enredadas en diferentes emplazamientos, ¿no? Porque en parte del trabajo de concomitentes es un enredo en sí, ¿no? Y es ese enredo porque no lo hacemos solo concomitentes como asociación y como institución, sino que lo hacemos con 15 asociaciones y entidades locales. Lo hacemos con Verónica Valentini en Barcelona, con Emma y los proyectos con los que se vincula Verónica Valentini, pero también los hacemos en Andalucía con CEMOS, lo hacemos también en Extremadura con la plataforma MAL, con José García Iglesias Arenal, y con esas asociaciones, en esos contextos, vamos tramando, vamos enredándonos estos procesos artísticos participativos que son esas concomitancias. Lo que permite es que entonces no es solo concomitentes, ¿no?, la única entidad la que desarrolla los proyectos, sino que los co-desarrollamos con estos agentes locales y sus agentes, ¿no?, que están alrededor, ¿no?, sobrevolando, bueno, activando estos ecosistemas locales. Entonces, ese enredo nos permite, ¿no?, llegar mucho más, capilarizar los efectos y las posibilidades del arte, porque solo nosotros no podríamos, de ahí que tengamos que enredarnos. Y en ese sentido, también de enredarnos, yo creo que la potencia que también tiene ese enredo es que lo que va a hacer es que seamos mucho más maduros y mucho más fuertes ante posibles amenazas que puedan venir, ¿no? Yo sí que creo que hay una amenaza que sobrevuela cierto futuro cercano, y es como la cultura se va a tener que convertir en una zona a defender próximamente. De ahí que necesitemos fortalecer el ecosistema cultural para enfrentarnos, bueno, a ciertas amenazas que puedan venir de ciertos discursos que consideren, bueno, pues esa muerte a la inteligencia, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, desde ahí tenemos que tejer desde este enredo estos ecosistemas más resilientes. De ahí que no podía ser que
solo concomitentes estuviera fuerte, sino está el resto de agentes también fortalecidos. Y de ahí creo esa inteligencia de ser capaces, ¿no?, de compartir recursos entre unas y otras, ¿no? Y yo creo que eso también, en parte no, es el trabajo que hacéis desde estas instituciones, tanto el CCB como la Fundación Dalina Carasso, pero también quería, ¿no?, preguntaros cuánto es posible desde la institución tejer esos enredos, ¿no?, sabiendo también que hay ciertas dificultades, ¿no? Digamos, tenemos dos perfiles diferentes porque por un lado hay una institución pública y luego por el otro tenemos una fundación privada que atiende también cada una a unos intereses diferentes, pero que complejiza el modo de hacer en cuanto el enredo supone más personas, más ideas, más deseos, ¿no? Pero ¿cuánto de potencia creéis que tiene ese enredo o cómo lo trabajáis? Bueno, muchísimas gracias, Fran. Bueno, yo diría que en el CCB tenemos una capacidad enorme de enredarnos en general, pero sí que, bueno, poner un poco en contexto el momento actual con la historia del CCB, que nació hace ya 30 años. Y cuando yo llegué a la dirección, ahora hace 6 años, bueno, sabíamos que era una institución con una larguísima trayectoria, ¿no?, con grandísimos proyectos expositivos de pensamiento, de literatura, de cine, ¿no?, de actividades culturales en un sentido muy amplio, pero sí teníamos mucho la sensación, el equipo directivo nuevo, que el mundo y la ciudad de Barcelona también habían cambiado radicalmente, ¿no?, y que era muy importante contribuir a democratizar la institución y abrirla en el sentido más radical de la palabra, ¿no? Y en ese momento decidimos crear el Departamento de Mediación que dirige Susana Arias, a quien todas conocéis, y es un departamento voluntariamente abierto y transdisciplinar, ¿no?, que no tiene una misión única y unívoca, ¿no?, pero que lo que quiere hacer es realmente abrir grietas, ¿no?, en estas instituciones culturales de larguísima trayectoria, que lo que permitan sea realmente generar proyectos de investigación, de creación, de ensanchamiento, ¿no?, de las comunidades, de la diversidad de las comunidades y de la cantidad de comunidades con las que estamos vinculados, ¿no? Entonces, desde el primer momento hemos sido muy conscientes de la importancia de vincularnos con nuestro contexto, ¿no? El CCB tiene esta singularidad bastante única, creo yo, de estar simultáneamente muy enraizado en su ecosistema cultural, ¿no? No hay ni un solo proyecto del CCB que hagamos solos, que hagamos nosotras porque pensamos que es la gran, ¿no?, que tengamos la visión, ¿no?, sino que realmente siempre son proyectos coparticipados, ¿no?, con el esfuerzo que esto supone para los equipos, ¿no?, de escucha permanente, de puertas permanentemente abiertas, ¿no?, de diálogos constantes, simultáneos, ¿no?, que nos permite al mismo tiempo tener como un pulso muy claro, ¿no?, de cuáles son las principales preocupaciones, pulsiones, bueno, toda la vida artística de la ciudad, y al mismo tiempo este enraizamiento local lo vinculamos con una gran presencia y participación en el mundo, ¿no? Y esta doble condición, yo creo que sea simultánea es muy difícil de conseguir, ¿no? Y creo que el CCB en esto ha encontrado una fórmula, que tampoco sabría describir cómo lo hemos hecho, pero que realmente lo que hace es poner en diálogo permanente y constante la realidad local con la participación en redes internacionales, ¿no? Y es esta voluntad, digamos, última de democratizar una institución que es una institución pública. Cuando yo llegué a la dirección del CCB era a finales del 2018 y era la primera vez que llegaba Vox a un parlamento regional de España, y tuvimos la visión clarísima que podíamos hacer un paso más, ¿no? Que lo que hacíamos estaba muy bien, pero que el contexto empezaba a requerir un esfuerzo suplementario político, ¿no? Y político quería decir también ser muy conscientes, pues, de las luchas que vendrían, de las luchas que están viniendo, de las que ya tenemos encima de la mesa, y de saber también que la ciudad de Barcelona había cambiado radicalmente. Yo siempre explico, cuando el CCB nació en el año 94, había un 2% de la población de origen extranjero en esta ciudad. Hoy en día es de media un 30%, y en este barrio, en el barrio del Raval, hay de cifras oficiales un 75% de población de origen extranjero, con más de 100 nacionalidades conviviendo en este espacio, que es un espacio relativamente pequeño, muy denso, en el que conviven más de 100 nacionalidades, ¿no? Esto que mucha gente en la ciudad
percibe como un peligro bajo la imagen del prejuicio, ¿no? del gueto, ¿no? del Raval. Nosotras lo vemos como un grandísimo aprendizaje, ¿no? Intentar aprender qué mensajes nos da el Raval, ¿no? de esta capacidad de convivencia pacífica entre personas diferentes. Y una parte muy importante del departamento del programa de mediación del CCB pasa por también abrir las puertas a estas nuevas comunidades, ¿no? Esto es un reto monumental, pero estamos consiguiendo, ¿no? Es realmente ensanchar este carácter público en el sentido de universalidad, ¿no? De llegar a públicos que no sean los públicos convencidos, ¿no? Yo creo que el CCB tiene esta capacidad de no representar exclusivamente un gremio, ¿no? Sino que realmente esta cosa del transdisciplinariedad, ¿no? lo incorporamos en todos nuestros proyectos, pero también pasa por mezclar públicos, por mezclar audiencias, ¿no? Por no especializarnos, ¿no? ni en un tipo de edad, ni en un tipo de proveniencia, ¿no? Intentar realmente diversificar el máximo nuestros programas, nuestros públicos y nuestras audiencias. Y en este sentido pues estamos haciendo proyectos que quizás tienen menos visibilidad que las grandes exposiciones, los grandes nombres del pensamiento y la literatura universal que pasan por aquí, pero que para nosotros tienen todavía mucho más sentido, ¿no? Que es el proyecto de Escuela en Residencia, por ejemplo, que es un proyecto a través del cual un instituto del barrio del Raval hace físicamente sus clases 3 veces por semana en el CCB. Es el Instituto Miquel Tarradell, que es un instituto de altísima segregación. Llevan 6 cursos haciendo sus clases físicamente en el CCB, de manera que hemos roto, ¿no? la barrera de lo que significaba esta gran institución, ¿no? Esta cosa tan, ¿no? imponente, ¿no? de una institución como la nuestra, y hemos trabajado conjuntamente con el claustro del instituto para enriquecer con contenidos artísticos y culturales el currículum de estos jóvenes, de manera que trabajamos conjuntamente para reducir el abandono escolar, por ejemplo, de estos jóvenes, y está siendo una experiencia interesantísima porque tiene un efecto multiplicador también en sus comunidades, en sus familias, en todo el entorno, por ejemplo, educativo, ¿no? Y otro ejemplo un poco diferente, ¿no? que también quería destacar es el proyecto de residencias internacionales que hemos abierto hace poco más de 1 año y medio. Es un proyecto que surge de la voluntad de generar vínculos, ¿no? de enredarnos una vez más. Nosotros tenemos un programa de pensamiento y literatura muy reconocido, ¿no? que hacemos otra vez con las universidades locales, con los medios de comunicación, con el mundo editorial, ¿no? Trabajamos muy intensamente con todo el mundo editorial, pero sí que sentíamos que el mundo requiere de vínculos más pausados, más sostenidos, de manera que hemos creado un programa de residencias internacionales para invitar a 3 creadores de diferentes disciplinas de diferentes partes del mundo para que nos ayuden a ensanchar nuestros horizontes intelectuales, ¿no? Nosotros, por razones obvias, pues estamos muy bien inseridos, ¿no? pues en el panorama europeo, en panorama occidental, para decirlo así, y estas residencias internacionales nos están permitiendo conectarnos con creadores de lugares no occidentales, de lo que ahora se llama el sur global, ¿no? Pues para enriquecer nuestro debate público con otras referencias, otras tradiciones, otras culturas, de manera que tenemos personas de diferentes disciplinas que vienen a pasar entre 2 y 3 meses a Barcelona, y son residencias que tienen una singularidad, es que no vienen a trabajar en sus propios proyectos, sino que vienen a trabajar para el CCB y para el conjunto de la ciudad, de manera que programan y hacen comisariado de proyectos para nosotros, pero sobre todo los compartimos con el mundo de la universidad, con los creadores de la ciudad, ¿no? Siempre buscamos perfiles que nos parece que van a tener una cierta capacidad de penetración en el ecosistema artístico y cultural local, ¿no? Y esta es otra forma que estamos teniendo de enredarnos, ¿no? También conscientes de que la movilidad internacional tarde o temprano, ¿no? La vamos a tener que reducir, ¿no? Por razones muy obvias, y que esta es una forma de generar vínculos mucho más a largo plazo, ¿no? de lo que son visitas así puntuales, ¿no? Y nada, quería destacar estos 2 proyectos como ejemplares, ¿no? del proyecto de mediación, pero bueno, muy abierta también a discutir lo que queráis.
Lucía, era para ver también un poco, bueno, si no antes, Lucía, perdona que te... Sí. Judy, quería preguntarte también, porque muchas veces en los centros culturales contemporáneos, la mediación se suele situar, ¿no?, como ese departamento al servicio de la gran exposición. ¿Cómo logramos también que tenga ese nivel de relevancia, ¿no? En tanto, también es un espacio fundamental, porque es el que genera también estos públicos y trabaja con las comunidades, ¿no? ¿Cómo podríamos lograr que penetre en otras instituciones la importancia de esa mediación? Sí, a ver, yo creo que el concepto de mediación es bueno, explícitamente muy abierto, ¿no? Y esta polisemia de la palabra mediación puede generar algunas ambigüedades y algunas confusiones, ¿no? Nosotros lo hemos situado realmente en el corazón de la institución, ¿no? O sea, teníamos tres programaciones muy consolidadas, ¿no? Las exposiciones temáticas, los programas de pensamiento y literatura y el mundo del cine, ¿no? Que son los tres grandes pilares del CCB, y hemos puesto la mediación al mismo nivel que estos tres grandes programas, ¿no? Y realmente lo que estamos trabajando con Susana es realmente la voluntad de que mediación no sea el espacio que viene después, ¿no? El espacio que viene al final para trabajar y traducir el trabajo que hacen todos, ¿no? Sino hacer que realmente mediación sea a la vez un programa transversal, ¿no? Que cruce toda la institución y que la transforme, ¿no? Que realmente seamos transformados por este esfuerzo de apertura y al mismo tiempo tenga programaciones muy centrales en el conjunto del proyecto del CCB, ¿no? Y esto evidentemente muchas veces genera fricciones, ¿no? O genera bueno, estos espacios híbridos, ¿no? Bueno, de la institución que todavía no conocemos, ¿no? Pero es que si no abres espacios imprevisibles, ¿no? Tampoco las instituciones tenemos todas tendencias pues, a generar inercias, ¿no? Y a movernos por lo que ya sabemos que funciona, ¿no? Y entonces estar abriendo constantemente interlocuciones, fórmulas de trabajo que son nuevas, pues genera a veces, ¿no? Pues dificultades de comprensión, pero realmente le da una vitalidad y un nivel de apertura, y sobre todo nosotros hablamos muchas veces del espacio de mediación como un espacio de ensayo, ¿no? en el doble sentido de la palabra, ¿no? De ensayar fórmulas, ¿no? De probar, ¿no? Es como una especie de laboratorio permanente de fórmulas de trabajo, de interlocuciones, y al mismo tiempo de esta vocación de pensamiento que tiene el conjunto del CCB, ¿no? La de ser un centro de ensayo, ¿no? de generación de pensamiento. Y ahí vosotras, Lucía, ¿no? Para aquellos que no conozcan, Lucía Casani también anteriormente fue directora de La Casa Encendida, que también es un espacio en el que los públicos cobran mucho protagonismo. Y entonces también este salto a la Fundación, contábamos, ¿no? Que llevas 2 años en la Fundación, pero que también vuestro hacer hay una parte de ensayo, no solo vosotras, ¿no? Sino con parte de los agentes. Y creo que hay que reconocer que, decíamos el otro día en un encuentro, de no existir la Fundación de Alinea Carasso en estos últimos 10 años, yo considero que España habría sido un desierto cultural, en tanto ha posibilitado la financiación de proyectos innovadores, como pocos espacios y fundaciones, y es verdad que hay que agradecerlo. Muchas veces decimos que hay hasta una dependencia de la Fundación que se convierte casi en el nuevo Ministerio de Cultura por haber sido, ¿no? Capaces de tener esa audacia y decir, oye, vamos a apostar por este tipo de procesos, porque también están dando respuesta a los retos contemporáneos en los que situamos, que quizá hace 10 años no se hablaban, pero ahora están, ¿no? También en la agenda, ¿no? Yo creo que ahí el trabajo de la Fundación es fundamental. Absolutamente. O sea, yo lo puedo decir porque todavía soy relativamente nueva en la Fundación, pero la Fundación creo que es un milagro, ¿no? En España, y creo que también en Francia, pero bueno, en España son 10 años con una misión súper clara, súper vanguardista, creo, y como yendo muy por delante, y en esta idea también de, ¿no? De prueba-error, de ensayo, de apostar por proyectos a veces experimentales, y el tema de la mediación y la participación ciudadana ha sido ¿no? el motor, ¿no? de todo lo que ha hecho la Fundación en estos años, poniendo un poco incluso la mediación, creo que en los 10 años que lleva la Fundación en España, esa polisemia, ¿no? Pero realmente debatiendo y poniéndola también por delante y obligando muchas veces a las instituciones a repensarla. Esa idea también de abrir las instituciones a la ciudadanía es algo en lo que también ahora estamos intentando generar, ¿no? y poner
las herramientas, ¿no? Y muchas veces la financiación, porque a veces este tipo de cosas pues, se paralizan por esa especie de segundo plano en el que queda, ¿no? Porque va por delante la programación de las grandes exposiciones o de tal en los centros y la parte de mediación queda en un segundo plano. Entonces, bueno, por lo menos está la Fundación Caraso para poder apoyar esos proyectos y bueno, es verdad que mirando atrás es verdad que podemos decir que las cosas han cambiado, que se puede hablar, ¿no? de mejoras. La Fundación es un equipo muy pequeño, pero hablamos de un gran equipo expandido. O sea, tenemos ¿no? la idea de red, que es algo completamente intrínseco a lo que hacemos, pero porque ahí colaboramos con múltiples actores en todo el territorio nacional. Pero bueno, me gustaba mucho la idea, cuando además apoyamos un montón de redes de distinto tipo, desde redes de mediación a la red ACTS, por ejemplo, que es la red de arte, ciencia, tecnología y sociedad. Y me estoy acordando de esta red porque Tere Badía, que es la coordinadora de la red, quería cambiar el nombre de red por trama. Y me gustaba esa idea, ¿no? Primero porque bueno, la red de alguna manera es algo un poco masculinizado y un poco a veces unidireccional, y hablaba de la idea de trama como algo que puede tener muchas múltiples direcciones, pero que es un espacio casi como donde puedes caer y te recogen, ¿no? Y yo creo que, incluso salir impulsado, ¿no? Si tienes suerte. Entonces esa idea, ¿no? Como de realmente fortalecer el tejido es algo que nos mueve a la Fundación y realmente ese acompañamiento que queremos hacer a todos los actores es un poco nuestro objetivo, ¿no? Realmente que haya un fortalecimiento y que esa trama se vuelva muy fuerte y consiga impulsarnos. Y ahí, claro, el papel también del mediador, mediadora, ¿no? Que podemos cuestionar quizá el nombre, pero lo relevante es el trabajo que supone, ¿no? El trabajo que implica, ¿no? Ahí vemos muchas veces cómo la colaboración fue una forma habitual del ser humano. Quiere decir, el ser humano tenía que juntarse y tramar juntos para la propia supervivencia. Es decir, el ser humano ya está acostumbrado a hacer asociaciones, a montar sus fiestas. Es verdad que muchos de estos procesos pueden generar complicaciones, ¿no? Porque pueden estar atravesados por ciertas violencias que se dan en esos grupos, y yo creo que el papel que puede tener ese mediador, mediadora, es cómo puede acompañar a ese proceso de tejer juntas, ¿no? De una manera, bueno, pues mucho más sostenida, en un espacio seguro, más cómodo, y de tramar pues ciertas líneas, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, ese papel de la mediación es relevante y también es muy invisible, porque, como decíamos, claro, no tiene ese gran nombre, ¿no? Esa estrella que firma, ¿no? Con esa obra, ¿no? Sino que trama esos vínculos, pero claro, son procesos muy invisibles, ¿no? Como lo que hablamos de estas setas, ¿no? En ese micelio, que serían esas hifas que están subterráneas en el suelo, que no se ven, pero que para que de repente aparezca esa seta es necesario que se trame, ¿no? Esa red invisible, ¿no? Entonces yo creo que es igual de alguna manera, ¿no? También estos procesos, al hablar de ciudadanía, estás hablando de una trama de múltiples redes muy invisibles, pero claro que también necesitas que haya una dotación económica para que se pueda dar, ¿no? Y yo creo que también parte del trabajo ahí es agradecerle también esa vocación, ¿no? De fortalecer también estas redes y económicamente también para la mediación, porque la cultura también vive del dinero y paga sus facturas, ¿no? Entonces creo que también es importante que eso ocurra, ¿no? No, completamente. Y agradecer también al CCDB, que realmente ha sido un modelo para todas, y que creo que en temas de mediación y ciudadanía también habéis ido siempre por delante, y siempre es un gusto, ¿no? Conocer bien vuestro trabajo. Y no me acuerdo qué era la pregunta. No, con esto ya está, porque con esto vamos, que estaba pendiendo. No, entonces vamos, si os parece, vamos digamos, cambiamos ya hacia un poco la idea del objeto de lo que nos llama hoy, además de esta idea de enredarnos, ¿no? Que en sí siempre va a ser la gran pregunta, ¿no? De cómo somos capaces de enredarnos, y de alguna manera que esté en nuestro modo de hacer la capacidad de enredarnos, pero a la vez algo que también nos apela, y es en Concomitentes como algo central del propio trabajo de Concomitentes, es quién decide, ¿no? Y es algo en lo que vamos a estar constantemente repensando en torno a nuestra práctica, es la capacidad de decisión. Y si algo tiene el arte contemporáneo es la capacidad de disputa, y debemos de disputar determinadas cuestiones que se dan por sentadas, ¿no? Es decir, ciertas hegemonías y ciertos marcos establecidos que nos dicen quién tiene que decidir y quién no tiene que decidir. Y nuestra apuesta es, y donde está nuestra disputa, es que las comunidades tienen capacidad de decisión. Y desde ahí es donde vamos a estar peleando, y desde donde peleamos, desde los propios proyectos artísticos participativos en los que estamos, en los que la gente
gente del sur, de Badajoz, a la que le dijeron aquí no hay futuro y tienes que emigrar, que de repente esa comunidad diga no, yo me planto y ante esto quiero luchar por otro futuro posible y desarrolla un proyecto artístico participativo. O en otro pueblo que tiene un parque abandonado y parece que el parque va a estar constantemente abandonado y dicen no, yo ante esto me planto y voy a luchar porque este parque se merezca el cuidado que tiene que tener. Y ante eso inicia ese proceso, ¿no? Entonces de ahí es lo que nos apela y a través, si os parece, invito a las siguientes ponentes a que nos acompañen y vamos a darle un aplauso. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias. Gracias, Sofía.